Habíamos llegado acá, ¿no? Ahí está. Se me había tildado la máquina, perdón. Bueno, habíamos llegado hasta acá, ¿no? Un poco habíamos, entonces, después de haber atravesado por los diferentes ámbitos, en donde hicimos un foquito, ¿no? En cada uno de esos ámbitos para poder comprender a partir de la mirada de la configuración que tiene cada uno de esos ámbitos en torno al triángulo interactivo. Volvemos a hacer foco entonces al ámbito del aula, ¿no? Y una de las cuestiones que vamos a observar y que es un elemento clave para el análisis de la práctica educativa, que tiene que ver con este concepto, que es el mecanismo de influencia educativa. Yo les decía anteriormente que este mecanismo de influencia educativa es un mecanismo que lleva a cabo el docente, y es un mecanismo que va a ir utilizando para ir aproximando los diferentes conocimientos escolares, los diferentes saberes culturales, se los va a ir aproximando para que el estudiantado vaya, como les puse ahí, proporcionándole significado y atribución de sentido. Esos mecanismos de influencia educativa son diversos, obviamente que van a depender de la naturaleza de los contenidos que se quieren ir acercando al estudiantado. Además tiene que ser, una de las características primordiales de los mecanismos de influencia educativa, tiene que ser permanente, o sea, esa guía, esa orientación que se le va dando al estudiante, tiene que ser de manera continua. Ustedes se acuerdan cuando veíamos en el encuentro anterior un concepto que era propio del ámbito educativo, que es la intencionalidad educativa. Bueno, esa intencionalidad educativa está íntimamente ligada con este concepto, con el concepto de mecanismo de influencia educativa. ¿Por qué? Porque siempre el docente está recreando o está construyendo situaciones educativas apropiadas, pertinentes, según, vuelvo a repetir, la naturaleza de ese contenido, de ese saber escolar, para que sea aprehendido, para que sea de alguna manera significado en función a las características que tiene también el estudiante, ¿sí? Ese andamiaje, que es otra de las características de este proceso o estos procesos de mecanismos de influencia educativa, ese andamiaje se le va a ir otorgando al estudiante esa ayuda, esa colaboración de parte del docente, se le va a ir brindando al estudiante en la medida que le sea necesario. En la medida que ese estudiante va incorporando determinados saberes, determinados contenidos, ese andamio, esa ayuda, se va quitando, ¿sí? Se le va... sí, se le va quitando, porque justamente lo que se va a intentar en este proceso de construcción de conocimiento, que el estudiante vaya teniendo autonomía. A la medida que va adquiriendo determinados conocimientos, no va a necesitar esas ayudas, no va a necesitar esos andamios, esas orientaciones. ¿Por qué? Porque ya va a tener autonomía respecto
a esos conocimientos específicos, ¿sí? Esa manera de ir andamiando, de ir colaborando en el estudiante determinada construcción del conocimiento, es gradual, ¿sí? Lo que va a ir haciendo el docente es ir contribuyendo en ese proceso de construcción del conocimiento en una zona que es la zona del desarrollo próximo. Y va a ir acercando ese proceso hacia una zona de desarrollo real, ¿sí? Es decir, que va a ir trabajando el docente sobre esa zona de desarrollo en donde es factible que se produzca la construcción del conocimiento y que se va a convertir en desarrollo real cuando pueda ir adquiriendo esos conocimientos, esos saberes, ese sujeto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va logrando este proceso de construcción del conocimiento por medio de esta metáfora desarrollada por Brunner, que ustedes lo deben haber estudiado en psicología cognitiva, calculo, por medio de lo que se denomina la construcción progresiva del sistema de significados compartidos? ¿Qué significa esto? Que en la medida que se van avanzando sobre la construcción de conocimiento, se van negociando, se va haciendo una suerte de negociación de esos sistemas de significados, ¿sí? En la medida que se va avanzando sobre determinados saberes, sobre determinados conocimientos, se va constituyendo un sistema de significados común. Todos terminamos hablando de lo mismo y vamos entendiendo lo mismo cuando decimos y cuando abordamos determinados saberes. Esa construcción progresiva del sistema de significados compartidos va a tener que, o se va a ir logrando, por medio de diferentes cuestiones. Una que tiene que ver con el contexto, ¿sí? Con las características particulares del contexto. El docente va a tener en cuenta esas características del contexto para poder ir confeccionando esas situaciones educativas y puedan, y además el estudiantado le pueda brindar una determinada significación y atribución de sentido. Y lo va a ir logrando no solamente por un proceso de interactividad. Cuando hablo de interactividad estoy hablando de esas actividades en el triángulo interactivo, ¿sí? Esas actividades que realiza el docente para que pueda ser adquirido, pueda ser determinado conocimiento. Y lo va a realizar además por medio de lo que es la mediación semiótica, en el momento a momento, es decir, cuando un estudiante hace una pregunta, ¿no? Va a ir por medio de un proceso de andamiaje, acercándole por medio de diferentes respuestas, por eso digo la mediación semiótica, ese conocimiento para que pueda ser asimilable. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien, perfecto. Entonces, bien, esto es básico. Yo creo que estos conocimientos ustedes ya los tienen incorporados, ya los tienen asimilados de otras asignaturas, ¿sí? Pero un poco lo que quiero destacar en este encuentro es cómo cada uno de esos constructos teóricos, elementos conceptuales que son tributarios de la teoría vygotsquiana o de las teorías neo-vygotsquianas, al momento de intervenir el psicólogo educacional, lo que va a hacer no es utilizarlas a estos elementos conceptuales para enseñar a los niños, porque esa justamente no es un rol, no es una función, perdón, propia del psicólogo educacional, sino que lo que va a hacer es mirar todo esto, mirar estos mecanismos de influencia educativa, va a mirar cómo se va produciendo la construcción progresiva de sistemas de significados compartidos, va a mirar cómo es ese contexto, cómo se produce esa interactividad para promover en los docentes la reflexión de su propia
práctica educativa, ¿no? Y que pueda teorizar, que pueda producir, ¿no?, en base a esa práctica educativa, reflexión, para facilitar en el grupo de docentes justamente mayores competencias. Entonces, cuando nosotros hablamos de las intervenciones del psicólogo educacional desde este enfoque constructivista de los procesos de enseñanza y de los procesos de aprendizaje, vamos a tener en cuenta algunas cuestiones. Una de ellas es un poco la que vengo desarrollando, que es el análisis de la práctica educativa, teniendo en cuenta las relaciones entre los elementos del triángulo interactivo en los 4 ámbitos de análisis, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros estamos trabajando en una institución escolar, el proceso de intervención va a tener que ver con facilitar esos procesos de análisis, esos procesos reflexivos, práctica educativa que realizan los docentes. Y la mirada no va a estar focalizada o haciendo un análisis micro de lo que sucede en el salón de clases, sino que la idea es que se pueda ampliar la mirada, se pueda hacer una reflexión respecto también a otros elementos, otros factores que suceden en los otros ámbitos y que inciden directa o indirectamente en lo que sucede en el salón de clase. Por eso a mí me pareció tan pertinente la actividad práctica que les dimos para este encuentro, ¿sí? Que es una actividad, perdón, es una situación educativa que está focalizada en un proceso de enseñanza-aprendizaje que son las evaluaciones, ¿sí? Y cómo la docente, con una actitud sumamente crítica en torno a justamente el análisis que hace de esa escuela, rápidamente ajusta su evaluación a las características que presentaba esa niña que tenía que ser evaluada, que tenía que ser, o que tenía que dar cuenta de determinados saberes, ¿sí? A mí me pareció riquísima esa situación educativa para como un ejemplo, ¿no? Para este encuentro, o para este tema, mejor dicho. Otra de las intervenciones del psicólogo educacional tiene que ver con el abordaje crítico de las trayectorias escolares. Esto yo se los voy a dar posiblemente en el último encuentro de esta primera parte de la cursada, ¿no? Lo que son las trayectorias escolares, las teóricas y las reales, ¿sí? Es un análisis que realiza una autora que quizás la hayan escuchado, Flavia Terilli, muy crítica, ¿no? del sistema, muy crítica en el buen sentido lo digo, ¿no? Del sistema educativo, porque en el análisis de estas trayectorias escolares podemos dar cuenta de la singularidad del estudiante para poder construir sus propios conocimientos. Pero bueno, una de las intervenciones del psicólogo educacional va a tener que ver con esto, que pueda mirar, que pueda observar sobre las trayectorias escolares de cada uno de los estudiantes. La otra intervención es promover sentimientos de competencia, ¿sí? No solamente sentimientos de competencia en los estudiantes, en el alumnado, sino también en el equipo docente. Y por último, promover o facilitar, está íntimamente ligado al primero, procesos de reflexión y de análisis en las actuaciones de los docentes por medio de los instrumentos operativos, ¿sí? Entre los instrumentos operativos que podemos utilizar son los que ustedes tienen para llevar a cabo la actividad en las comisiones de trabajos prácticos, ¿sí? Es una recopilación que hace César Coll de este autor, Honrubia,
en donde él especifica algunas recomendaciones, dice, y principios básicos de acción incluidos en los enfoques constructivistas. O sea, poder mirar la práctica educativa desde alguno de estos principios básicos del enfoque constructivista. Vamos a mencionar nada más que 2 o 3 porque ustedes ya lo tienen y van a hacer esa actividad práctica en base a estos principios. Por ejemplo, poder observar, poder analizar si acaso en el proceso de las acciones educativas se toman en cuenta las experiencias, los conocimientos y las representaciones previas de los alumnos. Es decir, cuando se lleva a cabo una determinada actividad escolar, si acaso en esa actividad escolar se tomaron en cuenta los conocimientos previos del estudiantado. Otro principio básico, respetar el protagonismo y la responsabilidad última de los alumnos en la realización de los aprendizajes escolares. Bueno, este principio es fundamental, o sea, cuando nosotros hacemos algún tipo de observación, vamos a mirar esto, ¿no? Si acaso el estudiantado tiene protagonismo en la construcción de conocimientos. Bueno, y otro punto es ofrecer a los alumnos la posibilidad de manipular los contenidos, ¿sí? Yo me acuerdo uno de los relatos que ustedes compartieron en el foro, en donde una compañera de ustedes comentaba cómo durante su escuela secundaria hacían sus prácticas escolares en el predio o en el campo donde estaba situada la escuela, ¿no? Le hizo en una escuela agropecuaria y eran allí mismo en el campo donde justamente iban a manipular los contenidos que iban a ir adquiriendo y asimilando. Me parece que eso es un ejemplo sumamente rico, ¿no? En torno a, acá está grabando, en torno a este punto o este principio básico. Bien, hay varios que ustedes los van a ir leyendo y los van a ir articulando con la actividad práctica. Bien. Bueno, con respecto entonces al enfoque constructivista, habríamos culminado. Muy bien. Así que escucho preguntas. Era este pedacito nada más que nos quedaba terminar de desarrollar, como habíamos dicho en el encuentro pasado. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Quedó todo claro? Profe, ¿puede volver un poquito la última diapositiva? Sí. Para un segundito. Bueno, vamos a compartir pantalla. La última. La última, vos te referís a la bibliografía. A esto. Martín. A las intervenciones. Yo ahora lo voy a subir a esto, ¿eh? Termino con ustedes y lo subo. No sé si te referías a eso o a la bibliografía. No, era esto, pero si lo sube está. Bueno. Listo, gracias. No, por favor. Bien. ¿Tienen alguna otra? A nivel conceptual, ¿les quedó todo claro? Profe, a mí me quedó una duda. Sí, Agustín. Respecto a la primera intervención que usted mencionó es el análisis de la práctica educativa, sí. El cual implicaría, ¿no?, ver las relaciones entre los elementos del triángulo educativo, pensándolo esto en el ámbito 4, que sería en el aula. O sea, en la práctica esto implicaría el psicólogo dentro del aula, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Ay, me quedé frisada.
No necesariamente, nosotros podemos tener algún tipo de entrevista con el docente, con la docente, y que nos vaya aportando algunos elementos de su propia práctica. Y nosotros allí hacer la intervención a modo de reflexión, ¿no? Que pueda reflexionar brindándole, como les decía anteriormente, algunos elementos teóricos, algunos constructos conceptuales, para que pueda reflexionar sobre eso que esa persona está llevando a cabo. Lo ideal, las intervenciones ideales, es realizar estos análisis, estas reflexiones de manera grupal, con grupitos de docentes. Eso sería lo ideal. Pero si acaso hay una consulta, no hay un acercamiento, una preocupación de parte de algún docente, a veces con la sola entrevista, trabajando con el docente, obviamente que también podríamos hacer observaciones en el aula, ¿no? En donde tendríamos un enriquecimiento mayor respecto a las observaciones que realizamos, pero podríamos trabajar también con aquello que nos dicen los docentes. Eso va a depender obviamente del nivel de confianza y del vínculo que vayamos construyendo con los docentes, con la institución en general. Pero pregunto, ¿no? Con estos tipos, la cuestión del ¿cómo es? Del antropólogo, ¿no? Cuando por ahí, o el observador participante, creo que modifica, nuestra presencia ahí modificaría mucho la escena, digamos, y creo que eso que iríamos a buscar no aparecería en ese momento justamente por nuestra propia presencia. Lo que pasa es que las intervenciones, está muy buena esa pregunta, Martín. Lo que pasa es que, a ver, te voy a dar un ejemplo, mira, del año pasado. Una inspectora del nivel secundario, nosotros cada vez que termina la cursada, no, en el medio de la cursada, porque la cursada es anual, en el medio de la cursada siempre, como le solicitamos escuelas a las inspectoras, siempre algún tipo de actividad nos solicitan, ¿sí? O brindamos, no sé, charlas sobre alguna temática, bueno, los diferentes docentes del equipo de cátedra. El año pasado lo que nos pasó fue sumamente interesante y lo voy a utilizar para responderte la pregunta, Martín, es que la inspectora, no voy a decir si es provincia, si es de municipalidad, ni siquiera te voy a decir el nivel, pero nos solicitó una intervención para que trabajemos con las directoras sobre una temática puntual, pero era muy, muy, muy focal la temática, ¿no? Que tenía que ver una formación específica en entrevistas. Bueno, esa fue la demanda explícita. Después, junto con una compañera, con Silvina Massetti, que es ayudante de algunos de ustedes, fuimos avanzando, hicimos una lectura de la demanda, estuvimos trabajando mucho con la inspectora sobre la configuración de esa demanda, y cuando llegamos, si bien estaba en la cabeza de la inspectora esta cuestión de cómo se llevan a cabo las entrevistas, o cómo llevan a cabo los directivos, las directivas, las entrevistas, en realidad ahí pasaba algo mucho más profundo. Y tenía que ver, lo que hicimos en definitiva, con un análisis de las prácticas educativas desde lo que es nivel directivo. Y trabajamos con todas las directoras. Un poco respondiendo a esto que vos decías, Martín, o sea, nosotros no fuimos a partir de la demanda y lo que fueron trayendo después cada una, ya no trabajando con la inspectora, sino con todo el equipo o todo el plantel de directivos de un determinado nivel, estuvimos trabajando reflexivamente sobre esa práctica que estaban realizando con las características de cada uno y se configuró un análisis reflexivo de esa práctica educativa en torno a cuestiones muy puntuales que les estaban pasando a ellas. Y fuimos pasando en ese análisis reflexivo por los diferentes, lo que vimos recién, por las diferentes dimensiones. Nos fuimos hasta el político, por supuesto, ¿no? Esto fue a mitad del año pasado. Entonces fue ahí donde nos detuvimos muchísimo tiempo porque lo que estaba sucediendo en ese momento era de carácter presupuestario, ¿no? En donde algunas de las prácticas educativas estaban atravesadas directamente por allí,
y era muy difícil operar desde la función directiva, desde la función de autoridad de dirección, estaba como muy colapsado el sistema, y hasta que no se trabajó sobre esa obturación, no podían seguir reflexionando y pensando en cuestiones más micro, ¿sí? Por eso esto que me decías, Martín, me parece sumamente importante, porque se va configurando entre todos esa demanda y esas intervenciones. Es bastante más complejo, ¿sí? Nunca vamos a ser neutrales, por supuesto. Obvio. Y siempre lo que va a traer el otro se va a ir configurando, y más cuando trabajamos de manera grupal, ¿no? Se va a ir configurando con todos los aportes, ¿no? Con todas las miradas de aquellos que participan en ello, en ese proceso. Ay, no sé si fui clara, Martín. No, y el resto, por supuesto, si quieren preguntar o aportar. Sí, sí, sí. ¿Sí? No, sí, 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 sí. Muy interesante. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Que quieran hacer? Hola. Hola, Paloma. Sí, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yo Paloma? quería hacer una pregunta desde lo conceptual más bien. Sí. No entiendo bien el tema de la mediación semiótica. Siempre la palabra semiótica cuando aparece me enrosca. Bien. Esto que estamos haciendo acá, semiótica. Entre todos estamos construyendo significados compartidos. Martín recién me hizo una pregunta en función a inclusive algunos saberes previos de otras asignaturas, supongo, y en esa pregunta que configuró, ¿no? Yo fui respondiendo en base a una propia experiencia, y en eso se fue configurando algo común entre todos, ¿sí? Cuando ustedes me hacen una pregunta, yo les respondo, eso tiene que ver con la función del lenguaje y con la función semiótica, ¿no? En donde vamos estableciendo lo común, lo compartido, lo que todos más o menos entendemos sobre lo mismo, ¿sí? Digo más o menos porque cada uno le va brindando su impronta, sus propias experiencias. Yo le respondí recién a Martín desde mi propia experiencia, pero hay algo de lo común que lo entendemos todos, ¿sí? En esa experiencia estuve con otras personas, ustedes no estaban, pero traté, al responderle a Martín, de configurar términos comunes para que se entendiera estos conocimientos que les quiero ir acercando. No sé si se va entendiendo. Por ejemplo, cuando pregunta un estudiante, como están haciendo ustedes, y el docente le responde no con una pregunta cerrada, sino con otra pregunta, no con una respuesta cerrada, sino con otra pregunta, o con una pregunta más reflexiva, una respuesta más reflexiva, ¿sí? Esas son las funciones semióticas en lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Donde se va constituyendo términos comunes, significados comunes, en definitiva. Sí, Paloma. Sí. No sé si para el resto también fui más o menos clara. Gracias. Sí, bueno. Profe, una consulta. Sí, Viviana. Cuando en el primer triángulo que usted mencionó, que habla del tipo de estudiante ideal. El segundo. El segundo. Sí. En la El primero es en la organización social, tenemos los ciudadanos. En el segundo ya estamos hablando del tipo de estudiante ideal. Sí. En ese triángulo interactivo, cuando se pasa a la práctica del docente, puede ser que ahí él haga la modificación del currículum prescripto al currículum en acción para hacer un ajuste de lo que se espera políticamente a lo que realmente sucede. Claro, muy bien, Viviana. En realidad cuando uno piensa en el estudiante ideal, piensa en ese estudiante, a ver, algunos lo alcanzan, ¿no? Pero uno siempre está pensando en que ese estudiante
logre todo lo que está contenido en el currículum oficial, ¿sí? Obviamente que cuando se va llevando a cabo, se va configurando ese currículum prescripto en acción, nos vamos acercando al estudiante real, ¿sí? Que tiene determinadas características, que proviene, ¿no? con determinadas, que proviene de determinados saberes anteriores, que tiene, perdón, determinados saberes anteriores. Me acuerdo, si quieren se lo contesto también con otra experiencia. Hace unos años atrás yo estaba trabajando con un grupo de extensionistas, estaba a cargo de un grupo de extensión donde estábamos trabajando en una escuela, no les voy a decir el nombre, pero muy importante de acá de Mar del Plata, pública, gigante. Estábamos trabajando en orientación, lo que tradicionalmente se llama orientación vocacional, proyecto de vida, ¿no? Entonces estábamos trabajando con los últimos años de la secundaria con estos proyectos. Comenzadas las clases, ¿no? Y ahí podríamos decir, bueno, estamos trabajando con proyecto de vida, con estudiantes que están culminando la escuela secundaria, que están bastante cerca de lo que es el tipo de estudiante ideal. ¿Por qué? Porque están culminando la escuela, ¿sí? Y están apropiándose de una serie de elementos referidos a poder pensarse en torno a un proyecto de vida. Lo que pasó fue que al cabo de unas semanas me llama el director y me dice, ¿podés trabajar también con este grupo? Es un grupo que tiene sobredad. Yo no sé si ustedes saben lo que es la sobredad, ¿no? Esta autora que hace un ratito les mencionaba, Flavia Terilli, un poco describe, ¿no? y desarrolla lo que es el término de sobredad. Sobredad no tenemos ninguno de nosotros acá, tenemos sobredad, tenemos edad, ¿sí? ¿No? Ustedes tienen edades, pero no tienen sobredad. Es un término que se utiliza, es un invento del sistema, ¿no? La sobredad. Justamente para poder hacer referencia a las trayectorias de los estudiantes que no son las trayectorias teóricas, ¿no? Son aquellos estudiantes que por diferentes circunstancias no pueden seguir la trayectoria teórica, es decir, la trayectoria donde a los 6 años empiezan la escuela primaria, terminan a los 11 la primaria, después entran con 11, 12 a la secundaria y terminan con 17 a la secundaria. Esa es la trayectoria teórica. Los chicos que tienen sobredad son aquellos que no han podido tener continuidad en una trayectoria teórica y han repetido o por determinadas circunstancias han abandonado la escuela y después han vuelto. Bueno, este colegio muy grande había conformado un grupo de chicos, o sea, un salón de clases solamente con chicos con sobredad. Así me dice el director. Yo lo primero que pregunto es, ¿no se podían poner estos chicos en otros cursos? Porque hay tanta cantidad de cursos en esa escuela. No. ¿Por qué? Como tienen sobredad, me dio 2 explicaciones. Porque tienen sobredad, si estaban, o sea, son chicos que tenían 16, 17 años y debían estar en primero o segundo año. Entonces, si los ubicaban en primero o segundo año, tenían un desfasaje en su desarrollo donde no iban a ser compatibles. Y además había todo un discurso muy importante, ¿no? Que darles la oportunidad y tenían que ser incluidos en el sistema educativo. El tema es que se los puso aparte. Cuando yo empiezo a trabajar con estos chicos, lo acepté como un desafío, pero bueno, cuando empezamos a trabajar con el equipo de extensión, con estos chicos, estaban muy alejados estos chicos del tipo de estudiante ideal. Nosotros trabajamos con un proyecto puntual, que era proyecto de vida. Obviamente que lo ajustamos, lo adaptamos a las características de este grupo, ¿no? Y fue este grupo el que, lo que generalmente pasa, pero fue un desafío muy importante porque nosotros lo único que sabíamos era lo que nos había dicho el director, que eran chicos de sobredad. De los otros chicos sabíamos un montón porque nos habían hablado mucho tiempo antes, en fin. Pero con este grupo, vuelvo a repetir, estaban muy alejados y tuvimos que trabajar con, yo creo que se los mencioné en otra oportunidad, las culturas juveniles, ¿sí? Estos chicos estaban cursando en un salón muy alejado de, diríamos, el centro de la escuela. Estaban como
como marginados, estaban en un salón que para poder llegar a ese salón había que atravesar diferentes partes de la escuela, era el lugar donde generalmente la movida estudiantil no iba allí, ¿no? Estaban muy al margen, muy marginados, además desde lo edilicio. No tenían elementos escritutarios, o sea, no tenían carpetas, no tenían, o sea, había una mochila ahí tirada en el piso, pero arriba del banco. Y sí, lo que había, que fue a partir de lo que empezamos a trabajar, hicimos lazo con eso, todas las paredes estaban grafiteadas con las firmas de ellos. Y a partir de ahí, que empezamos a preguntar de qué se trataban esos gráficos, esos graffiti, enganchamos, ¿sí? A eso me refiero, ¿no? con el alejamiento, ¿no? de los chicos de estos que se denominan con sobredad, ¿no? El alejamiento de lo que se considera el tipo estudiante ideal, ¿no? Como el currículum en acción allí tiene que ser bien ajustado a las características de esos chicos en particular. No sé si se entendió. Viviana creo que fue la que me preguntó. Sí, como ejemplo. No, excelente sí. el ejemplo. Claro, excelente. O sea, del ajuste en la marcha, cuando se entra en contacto con la realidad que está muy alejada de lo que puede ser una programación hecha en un escritorio y no con la gente realmente que lo va a vivenciar. Exactamente. Muy bien. Bueno, me alegro que se haya entendido. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y en esos casos, el objetivo es tender hacia el estudiante, hacia lo que se conceptualiza como estudiante ideal, o se piensan más, digamos, el contexto de realidad de esos estudiantes y se hace eje en eso. Bien. Ahí, Martín, por eso en lo del triángulo interactivo en los diferentes ámbitos, ¿sí? O sea, en ese ámbito se dice así, el tipo ideal, el tipo de estudiante ideal. Cuando se trabaja en los otros ámbitos, se trabaja sobre las características reales de los estudiantes. El docente va a atender a que ese estudiante pueda incorporar esos contenidos que son esperables que todos los estudiantes ideales puedan incorporen, ¿sí? Pero se trabaja siempre sobre el estudiante real. Si no, justamente lo que se promueve, o lo que se puede llegar a promover, es que el desenlace sea o la repitencia o sea el abandono. Si yo no adapto constantemente mis contenidos, fíjense el caso la situación educativa que les compartimos, ¿no? Si no se adaptan los contenidos o un sistema de evaluación a las características reales de esa estudiante, ese chico hubiera repetido y no sabemos si hubiera vuelto a la escuela. Es muy probable que no, por sus características de origen. Por eso sirve para reflexionar. Bueno, a ver, vamos a hacer esto, ¿no? Con el grupo estudiantil que tenemos, ¿sí? Vamos a trabajar, ¿no? sobre determinados contenidos que no son para nada significativos, ¿no? ¿Con qué contenidos vamos a trabajar? A ver, hay contenidos que van a ser comunes. ¿Cómo vamos a acercarle esos contenidos comunes? Para que justamente le puedan atribuir sentido y significado y se los puedan realmente apropiar. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos queda menos de un minuto o menos. Se va a cortar. Los veo la próxima semana, ¿sí?